Ortiz 05. Yojairo Ascencio. Pinoco 2000. Wander Martínez. Daniel Lucero. Alexander Z. Audionovelas y fanfics. Imanuel Mendoza Caipo. Izuku. Ismael Gámez. El Papas 3000. Dark Flopa. Sadermo. Alejandro Flores. Demon. Michael Gaona. Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Capítulo 024, Konoha Iji terminó de prepararse junto a su hermana, ya que partirían de la misma manera, solo que ella tenía que ir con su equipo y él con el suyo, no decía mucho ni lo demostraba, pero estaba emocionado por cómo serían los exámenes. Él esperaba que no se escribiera nada ya que es pésimo en eso, por suerte en la academia que tenían no había nada escrito y todo era teoría hablada, él es mejor en las demostraciones físicas que en las escritas. Hermana, te deseo suerte en el camino, ten mucho cuidado y coopera con tus compañeros. A Karin le resultó divertido que su hermano pequeño la estuviera sermoneando, y más aún dada su altura. Algo que realmente hizo sentir muy mal a Karin es que a pesar de que comían, Iji no comía lo suficiente, y además, como era un bebé, es posible que debido a la falta de leche materna, algo que su madre le había explicado antes de fallecer, estas contenían nutrientes, ya que su madre murió, solo le dio a Iji agua de río, razón por la cual el niño de 8 años parecía de 6, siendo su hermano posiblemente pequeño. Y ni hablar de ella, que al igual que su hermano pequeño parecía tener 10 años en lugar de 12. Sí, te entiendo Iji, vamos, ¿no vas a llevarte la bufanda? Preguntó la niña con curiosidad, viendo cómo su hermano pequeño doblaba con cuidado su bufanda que siempre había dicho que era su favorita. No, hermana mayor, no quiero que se arruine cuando hagamos los exámenes, así que solo llevaré este conjunto, creo que me quedará bien, dijo en un suave murmullo. Llevaba unos pantalones muy holgados con una banda azul, los que usaba para entrenar y que Sukuna le había dicho que eran mucho mejores para estar más cómodo, una camiseta gris con un ribete azul oscuro, estaba un poco abierta en el pecho de modo que se le veían sus pronunciadas clavículas, signo de su desnutrición, pero al chico realmente no le importó, tenía mucha energía para mostrar. Bueno, creo que es un buen atuendo, y bastante cómodo. Bueno, si estás lista entonces es momento de separarnos, Iji, recuerda lo que hablamos, cualquier cosa que te pase siempre debes consultarme, ¿entiendes? Karin colocó su protector en su frente, la cual estaba en parte cubierta por su cabello, le dedicó una suave sonrisa a la pequeña pelirroja, quien simplemente asintió en respuesta. Nos vemos en Konoha, Iji, te amo, dijo mientras se inclinaba a su nivel para abrazarlo y darle un pequeño beso en la frente, luego se separaron y partieron de inmediato, mientras su gruñón sensei le daba algunas palabras de aliento antes de dirigirse a Konoha. Por su parte, Yuji, el chico, revisó sus bolsas ninja que tenía atadas al costado de sus pantalones, asegurándose de tener todos sus sellos de almacenamiento de armas ninja, a pesar de que no las usaba mucho, también inspeccionó si tenía su espada favorita que Karin le había regalado en un cumpleaños. Muy bien, creo que todo está listo, pero, realmente no sé si deba llevar vendas para cubrirme los ojos, si estos exámenes son importantes, creo que tendré que dar lo mejor de mí, ya que no quiero gastar demasiado chakra. El chico miró las vendas que estaban sobre la mesa, unas vendas que su hermana Konan le había pedido ayer, en un color oscuro, aunque no dijo para qué, estaba bastante pensativo. Recordó las palabras de Sukuna, que el mundo ninja podría tener sorpresas que podrían terminar matándolo, poderes que no conoce y movimientos aún más perdidos, dejó escapar un profundo suspiro para ahora agarrar con decisión esas vendas. Tengo que practicar con los 6 ojos, puede haber niños poderosos, tengo que dar lo mejor de mí, repitió lo que había dicho, ahora colocando las vendas sobre sus ojos, atándolas muy fuertemente. Y ahora, fue cuando activó el Rikugan, al hacerlo, miró a su alrededor, todo es tan extraño así, pero algo relajante, ya que tener los ojos cubiertos realmente aliviaba la migraña que tenía, esta vez creyó que era posible tenerlo activo por mucho tiempo. Solo les diré que me lastimé entrenando, nada grave y me recuperaré en más de una semana, o puede que solo sea entrenamiento, veré qué invento. Iji era realmente malo dando explicaciones, frotándose el cuello mientras se iba inmediatamente. Estar en esas dimensiones de infrarrojos y visibilidad de chakra en la gente todavía lo desorientaba, pero pasar por esas zonas altas de Amegakure le serviría como práctica.
Al principio, terminó chocando varias veces con trozos de tubería, y otras veces se desvió al distraerse prestando atención a esas redes de chakra. Sin embargo, inmediatamente se recuperó, esos pasos torpes se hicieron más rápidos, haciendo volteretas en el aire y corriendo por las paredes, su movilidad sin duda era bastante increíble como acróbata, y con una sonrisa el pelirrojo se emocionó al encontrarle más fácil manejar esas energías. Aunque las redes de chakra solo están en los seres vivos, la forma en que logró verlas perfectamente fue por esa extraña energía que hacía que los objetos parecieran algo translúcidos, las personas emitían un color rojizo y azul, y su chakra era casi blanco puro, su energía maldita les daba un contorno alrededor de esos colores rojo y azul. Al principio estaba confundido, pero después de 15 minutos de dar vueltas por la aldea se acostumbró a mantener activos los 6 ojos, después de todo, al final, los 6 ojos son suyos, y una parte de él se sentía bastante bien manejándolos. Es mucho mejor usar una venda o algo que cubra los ojos, no tengo ningún dolor de cabeza aliviado, llego donde Ahisai y Suiren lo esperaban, también notó a su sensei esperando, pudo ver su mal humor y sus sonrisas de manera translúcida como lo describió anteriormente. Como podía manejar qué energía ver y cuál no, solo los veía con esa silueta. ¿Iji? ¿Qué le pasó a tus ojos? Habló finalmente Rokushi-sensei, preocupado por su estudiante, el pelirrojo parecía un poco nervioso. Me lastimé mientras entrenaba, sin querer, uno de mis clones desató un jutsu de viento y fuego y me lastimó los ojos. Dijo rápidamente para que el niño apenas pudiera ser entendido. Ahisai frunció el ceño mientras miraba al chico más de cerca, cuando Iji retrocedió, eso la desconcertó un poco. ¿Crees que puedes hacer los exámenes así? Si no, puedes posponerlos hasta el año que viene. Rokushi estaba sinceramente preocupado, pues temía que Yuji, debido a sus lesiones en los ojos, no diera su máximo rendimiento. Claro que no, sensei. Siempre estoy listo. Puedo tomar esto como entrenamiento para mis sentidos. Es una nueva táctica para desarrollar aumentar mi chakra para intentar ser un ninja sensorial como Suiren. Dijo, apretando los puños con fuerza mientras decía esta tremenda mentira, aunque no lo parecía, pues hablaba con vivacidad, una sonrisa radiante y demostraba alegría. No creo que mis heridas duren tanto, posiblemente una semana. Soy muy bueno sanando, dijo el chico con alegría. El peliverde arqueó una ceja al oír la respuesta del chico. Al menos se sentía optimista sobre sus heridas. Bueno, si dices que estás bien y que puedes presentarte a los exámenes Chunin así, no hay problema, dijo, complacido con su espíritu. Solo vine antes de que partieras a la aldea de la hoja para decirte que des lo mejor de ti y que bajo ninguna circunstancia mueras allí. Quiero ver a mi equipo a salvo en la frontera de la lluvia, ¿entendido? Sé que saldrás victorioso, dijo con una sonrisa de apoyo a sus alumnos, viendo a la chica silenciosa asentir y a Ahisai sonreír burlonamente. El enmascarado habló bruscamente. Sensei. Solo espera a que pueda presumir de que gane esos exámenes. No te preocupes, Yuji y yo lucharemos para ver quién llega primero a la aldea. El niño sonrió divertido. Por supuesto que ganaré todo. Antes de que Ahisai soltara sus ladridos, como los había apodado, Rokushi solo les dedicó su sonrisa. Está bien, buena suerte en esa aldea, y no dejen que esos sucios ninjas de la hoja los intimiden. Sí, sensei. ¿Nunca te bañas o qué? Los tres vieron a Iji con una gota de sudor, lo que afortunadamente era notorio ya que partirían el día en el que siempre deja de llover. Ahisai inmediatamente salió corriendo, a esa aldea repugnante. Suiren siguió al que tomó la delantera, y Iji, al ver que no lo estaban esperando, solo gritó adiós a su sensei para que siguiera a la chica inmediatamente. Todo lo que Rokushi podía ver eran las figuras de sus estudiantes alejándose, sonriendo con diversión. Y desde la torre donde Conan está a cargo de Amegakure, vio como esos niños partían, junto con otros genin que tomaron otra dirección. Al salir de la zona donde estaba la aldea de la lluvia, la diferencia era notoria ya que comenzaron a adentrarse en la zona donde se alzaban enormes árboles. Suiren se retrasó un poco en sus pasos para mantenerse al lado del chico, bajó un poco la mirada, solo para comprobar que al menos por sus sentidos se guiaba. ¿De verdad estás bien? ¿Crees que puedes hacer el examen así? Preguntó. Aunque intentó disimularlo, su tono denotaba preocupación al ver cómo esas vendas negras cubrían la parte inferior de sus ojos. Claro, Suiren. Estoy perfectamente bien. Como dije, tomaré esto como entrenamiento. Siempre hay maneras de encontrar métodos para distraer el dolor, dijo Iji con firmeza y sin detenerse.
Fue algo que la chica notó, posiblemente Iji tenía sentidos demasiado agudos, pues en el pequeño camino que habían tomado, sabía exactamente cómo juzgar sus distancias y dónde pisar. Realmente el niño es un prodigio, ella estaba feliz de tener un compañero así. Está bien, si tú lo dices, te creeré. No te sorprendas si actúo como si no tuviera vendas, he estado bien con mis sentidos desde ayer, bromeó juguetonamente, escutiendo mentiras puras que quería sacar a la luz lentamente. Suiren solo sonrió sin hablar ahora, confiaría en Yuji. Agisai escuchaba todo, aunque ya no tenía esa expresión sombría era muy diferente, la seriedad implícita era inconfundible. Ella actuaría como líder, ya no estaban en la aldea de la lluvia para jugar y pelear con Yuji. Durante todo el recorrido en ese gran bosque, ninguno de los tres habló, el viaje fue bastante silencioso por alguna razón, ya que solo caminaban a un paso moderadamente lento. En secreto, Iji miró a su alrededor, ya que era posible que Suiren y Agisai no los hubieran detectado ya que estaban muy lejos, pero logró sentir 4 presencias de chakra acercándose cada vez más rápido en su dirección. Hasta llegar a un radio de aproximación ideal, se dio cuenta que Suiren ya los había detectado, ya que se detuvo de golpe. Espera, Agisai. Iji cerró los ojos para intentar sentir más profundamente y asegurarse de que no fuera un error. Tras comprobarlo, abrió los ojos y lanzó varios shuriken. 4 formas de chakra se acercan, muy grandes, estén alerta ahora mismo. Agisai sacó varios sellos de almacenamiento, listos para lanzarse en caso de que atacaran, y Iji, por su parte, solo desenvainó su espada, luciendo muy serio. Al sentirlos justo frente a él, solo apretó su agarre aún más fuerte. «Ninjas de la hierba, ¿qué problema tienen con nosotros?», dijo deliberadamente. Sin ninjas de Kusagakure, Agisai vio como Iji se tensaba al oír ese nombre. El chico recordó momentáneamente ese recuerdo que estaba enterrado en lo profundo de él, pero ahora parecía tan vívido, ya que había desatado esas misteriosas cadenas y pulverizado a varios ninjas de Kusagakure por herir a su hermana. «Hemos venido por ese mocoso», dijo directamente el Chunin de Kusagakure, señalando deliberadamente a Yuji, quien tembló al escuchar que habían venido por él. «Ha pasado mucho tiempo desde que te vimos entrar y salir de Amegakure, nuestro líder ha enviado mensajes a Anz-sama, pero nunca los envía de regreso, sabemos que tienes nuestras herramientas médicas, es hora de que las devuelvas». Iji se enfureció al escuchar que dijeron que él era una herramienta junto con su hermana, viendo como el que parecía ser el líder del grupo sacaba varios shuriken, apretando fuertemente el mango de su cuchillo dijo, «Mi hermana y yo nunca iremos a ese lugar». Mocoso, escuchó un gruñido, pero no se detuvo, «Nunca volveremos a ese lugar». «No quiero oír tonterías, Hataken», ordenó a su grupo, y comenzaron a mover sus manos muy rápido para usar jutsus. Suiren actuó inmediatamente, Ram Tigre haciendo el sello, bajó un poco su máscara para mayor libertad, estilo agua. Campo de jarabe atrapante. De su boca salió un agua viscosa dirigida a los pies de los ninjas, solo había un Chunin y 3 genin. Con una risa, Agisai actuó. «Así es como se hace, Suiren». Maldita sea, actuaron los ninjas y al tener las piernas atascadas, al ver a la chica enmascarada actuar, sacaron varios shuriken y los lanzaron. Los aldeanos lanzaron cosas con sus manos con ira, estilo de viento. Shuriken giratorio. Los shuriken que lanzó parecían estar rodeados de un manto verdoso, manipulándolos con el estilo viento, los guió para golpear a esos mocosos. Solo tenía que obedecer órdenes y llevar a ese mocoso a su lugar. Era una pérdida en la ganancia porque habían escapado, pero ahora regresarían a su lugar. Pero para su disgusto, aquella mocosa, la enmascarada, de los sellos que había lanzado, liberó múltiples shuriken y kunai a una enorme velocidad. Uno de sus genin actuó, haciendo los sellos correspondientes, y un muro de tierra estalló para protegerlos de los golpes de aquellas armas ninja. Al liberarse de aquella agua pegajosa, solo miraron con enojo a aquellos niños. ¿Por qué hacen tanta dificultad para entregar la herramienta? ¿De dónde está el mocoso?, dijo uno de los genin, quien se detuvo al ver que efectivamente, el chico pelirrojo ya no estaba con las chicas. El Chunin, preocupado de que pudiera escapar, miró a su alrededor. Pero en un momento todo se volvió negro, ni siquiera reaccionó a lo que lo golpeó. Iji había aparecido detrás del Chunin, girando sobre su eje para aumentar la potencia de su patada. Con un contundente golpe en la espalda, el Chunin solo alcanzó a verlo volar. Los 3 genin observaron con sorpresa cómo su líder de equipo volaba hacia un gran árbol, y para su miedo, vieron árbol tras árbol caer. Esos árboles eran demasiado gruesos y grandes. Y su líder no se detuvo en derribar los árboles. Esa fuerza.
Cada uno de ellos tragó saliva con fuerza y con miedo observaron cómo el niño exudaba un aura que los intimidaba. Dije que no iría a ningún lado, sería mejor que te fueras antes de que yo te dejara al igual que tu líder. Iji apretó el puño con fuerza, la sonrisa que una vez tuvo se había ido, reemplazada solo por un aire frío e intimidante, algo que el genin sintió. Aquel chico no hacía alarde, aunque no lo pudieran ver, su fuerza era de temer. Fuera. Fuera. Wuji sabía que no se irían. Tenía que intimidarlos. Impregnó su puño con energía maldita, tanta que al impactar contra el suelo donde estaban los tres genin, estos, al sentir el miedo y el temblor del suelo, saltaron. Sus ojos casi se salieron de sus órbitas cuando vieron cómo el golpe que Iji dio al suelo dejó grietas serpenteantes que se hacían cada vez más grandes, incluso con fragmentos del suelo elevándose. Un golpe así y posiblemente hasta podrían morir. Nos iremos. Notificaremos a nuestro líder sobre su negativa. Dijo uno de los genin de Kusagakure con firmeza y miedo, pero todos fueron directamente a buscar a su líder. Ahisai y Suiren miraron sorprendidos los golpes que había dado Iji, eran muy poderosos, pero lo que los hacía aún más sorprendentes era que esos golpes no tenían ninguna infusión de chakra. Sin embargo, no preguntaron ni dijeron nada, Suiren solo miró al chico mientras apretaba los puños. Y así, los tres continuaron su viaje, sin querer decirle nada al muchacho que parecía estar de muy mal humor. Y es cierto, Iji se sintió muy mal por lo que el ninja le dijo. Él no era una herramienta y nunca lo sería para nadie. Ya había sido suficiente en su vida anterior. El viaje después de eso no implicó mayores peligros, en su mayoría eran bandidos que se acercaban queriendo robarles sus pertenencias ninja, pero Iji se encargó de ellos, noqueándolos y dejándolos ocultos para que ningún animal los devorara. Porque sabía que si Ahisai o Suiren peleaban, siempre sería para matar. Y después de un largo y arduo viaje de exactamente 4 días, llegaron sanos y salvos a las puertas de Konoha. Iji se sorprendió mucho al ver la silueta de esa fortaleza. Era inmensa. Y pensó que Amegakure era grande, ya que las casas siempre eran altas y las tuberías eran intimidantes. Le gustaba verse como un chico malo. Pero ese lugar, incluso la sola entrada, lo intimidaba. Puertas abiertas de una fortaleza, un extraño logo con forma triangular y arremolinada. Le gustó más su protector minimalista, solo eran 4 líneas, se notaba que probablemente eran muy pretenciosos. Este lugar me intimida, es tan grande, tiene como 40 yujis de altura. Se maravilló, ya que ni siquiera podía levantar la vista y calcular correctamente. Es mejor que te calles ya, porque recuerda que ya no estamos en Amegakure, ¿te portarás bien entendido? Regañó a Hisai entre gruñidos antes de acercarse a los ninjas que custodiaban la entrada de Konoha. El niño observó cómo tenían expresiones que eran al mismo tiempo aburridas y muy serias, le recordó a Ogumi de antes. Esperaba que Ogumi y Nobumi también tomaran el examen, si los encontraba, esperaba que lo invitaran a comer. ¿Que lo inviten? Claro que no, preferiría gastar el dinero de sus misiones en su propio consumo. Nombre, pueblo y motivo de tu llegada. La voz aburrida del joven casi hizo que el pelirrojo se adormeciera. Ahisai, Suiren y Iji, los tres somos de Amegakure, hemos venido a hacer los exámenes Chunin, respondió Ahisai con cara de pocos amigos. El jonin les dirigió una mirada rápida, esas dos chicas tenían un aura escalofriante, sus colores tan apagados. A diferencia del chico, quien, a pesar de tener esa gruesa venda sobre los ojos, tenía un aura muy brillante y emotiva, aunque, no es demasiado joven para presentarse al examen. A diferencia de esas chicas, ese chico parecía de 6 años. No sé por qué, pero de repente el jonin pensó en ese rubio rebelde y ruidoso del equipo Kakashi. Está bien, pasen y tengan una estancia relajante, por favor, dijo el jonin con calma mientras revisaba la hoja que la chica le había dado para los exámenes Chunin. Los exámenes son, ni siquiera terminó cuando Iji entró directamente a la aldea, el jonin miró con sorpresa como el chico pelirrojo entró corriendo, estaba a punto de dar las indicaciones para el área de exámenes, pero luego se fue. Los exámenes son en una de las salas cerca de la torre Hokage, desde allí os orientaréis. El rostro del jonin estaba cansado. Sí, gracias, de todos modos, maldito niño, lo primero que dije es lo primero que tienes que hacer. Ahisai corrió con cara de demonio, persiguiendo al chico que corría tan rápido, era escurridizo, debes cuidarlo, ya que no quiere huir de Konoha por un disturbio que cause. La única que permaneció en silencio, dio una pequeña señal de agradecimiento, puede que odie Konoha, pero tiene modales, y entró tranquilamente siguiendo a sus compañeros. ¡Qué equipo más extraño! Murmuró para sí el jonin, que tenía una banda blanca sobre la nariz.
Por su parte, Iji dijo que le dolían los ojos, pero que realmente quería ver en ese momento cómo sería estar en una de las grandes aldeas. Se quitó la venda de los ojos y con el fuego maldito de su cuna quemó sus ojos, dejando marcas muy rojas alrededor de ellos solo para fingir su mentira. Dejando a un lado el deseo de descansar un poco de los 6 ojos, aunque no le daban migraña, sus ojos sentían picazón por momentos, lo cual era molesto. Bují. Maldito mocoso. Ahisai gruñó furioso, al escuchar su nombre, Iji se giró asustado, la bruja lo seguía, tenía que correr. Tengo hambre, hermana Ahisai, dijo con fuerza, viendo como los aldeanos de allí lo miraban fijamente, pero de una manera que lo incomodaba, parecía que lo miraban mucho por su cabello. ¿No les gusta a alguien con un cabello hermoso como el suyo? Ah, es posible que haya sido por las quemaduras que me acabo de dar. ¿No ves a alguien herido o qué? Muy bien, es un pueblo estupendo. Supongo que venden comida muy rica y elaborada, ¿no? Aunque adoro la comida de la abuela Tamayo, mi paladar está acostumbrado al pescado que ya reconozco. Su estómago rugía de hambre, con una mueca de desnutrición en su rostro, pero al caminar por las calles notó la diferencia. Este lugar es realmente grande, su estilo de vestir es muy diferente al de Rain Village, su rostro estaba melancólico. Él había sufrido desde que nació, limitándose siempre a comer, y esta gente, ¿acaso ignora el sufrimiento ajeno? Bueno, son como países, no lo olvides. Iji, el chico se pasó la mano por el cabello, vio muchos establecimientos, pero su sorpresa radicó en el hecho de que la zona era bastante rica en varias tiendas. No lo negaría. Ver una zona rica, de clima agradable, con comercios establecidos y muy grandes le daba envidia. Deseaba que al menos su pueblo fuera tan próspero como ese gran pueblo que los habitantes de la lluvia tanto despreciaban. Tengo mucha hambre, comer solo un pescado al día no me basta, se quejó el niño en voz baja, notando que Ahisai ya no lo perseguía. Su caminata continuó mientras sentía esas miradas en su cuello, era muy estresante. Aunque al ver un atractivo cartel de un establecimiento llamado Ichiraku Ramen, no lo creyó del todo, el olor era tan delicioso que arrugó la nariz. ¿Qué es ese olor? ¡Qué rico! ¿Será posible que? Rugió su estómago de hambre desatada, casi se le escapó la saliva. El brillo de sus ojos carmesí se hizo más evidente. Ramen. Existe. El grito sobresaltó a quienes caminaban a su lado, pero el chico ni siquiera se preocupó. Pensó que el cartel era mentira, pero lloró de felicidad al descubrir que la comida sí existía. Estaba frustrado y triste por comer pescado y pan todos los días, y, por desgracia, a veces solo comía pan. Corrió directo al establecimiento, casi chocando en el área, se subió con algo de dificultad a aquellas sillas altas. «Hola. Señor». Iji estaba muy emocionado, sus ojos felices de haber encontrado una comida que tanto anhelaba comer, agitó su brazo alegremente y les dedicó una gran sonrisa a las 2 personas que creía eran los dueños. Un hombre de rostro amable y una jovencita se acercaron a él, saliendo de la cocina. «Hola, pequeño. ¿Eres nuevo aquí?», dijo al ver el protector que colgaba de su cuello, dándose cuenta de que venía de afuera. «¿Sí? Quiero pedir mucho ramen. Su mejor ramen», dijo sin siquiera leer el menú, con fuerza y efusividad. Solo quería comer algo diferente. La chica morena sonrió con ternura. «¿Nuestro mejor ramen? Muy bien. Estará listo enseguida». Inmediatamente fue a la cocina a pedirle a su padre que cocinara el mejor, queriendo mantener la reputación del establecimiento. El niño golpeó la mesa con entusiasmo, pensando: «Ramen, ¿realmente hay comida diferente? Por favor, en este pueblo debería haber más comida para probar, quiero comer hasta que no pueda comer más». Agarró el menú solo para ver el diseño de la comida, y su boca comenzó a salivar, su estómago ya era claramente audible, lo que lo avergonzó. Se dio cuenta que alguien entraba al establecimiento y se sentaba a su lado, pero realmente no le prestó atención. Incluso mientras aplaudía con las manos en el borde, observó cómo cocinaban el ramen, su manejo fue extraordinario. «Entonces, ¿qué opinas del pueblo?». Escuchar una voz perezosa finalmente lo hizo girarse, su rostro algo redondo y ojos curiosos miraban a un ninja muy alto, su cabello era gris, usaba una máscara similar a la de Suiren y tenía el protector de Konoha. «Lo siento, anciano, no he visto mucho de la aldea. Lo primero que hice fue comer, pero ya veré después de comer mucho», dijo el chico alegremente, con una sonrisa radiante. «Creo que Konoha te apoya mucho al darte trabajo como ninja cuando seas mayor de edad. Eso está muy bien». No se dio cuenta de cómo el ninja casi se cae de donde estaba apoyado, refunfuñando en un suave suspiro. «No soy un anciano», murmuró. «Aquí tienes, pequeño».
Nuestros 3 mejores ramen solo para que los pruebes. Para Ayame, la mayor alegría era complacer al cliente. Vio cómo el pequeño pelirrojo se emocionaba tanto que hasta su corazón se derretía. También notó su preocupante delgadez. Posiblemente el niño no estaba bien alimentado. Muchas gracias. Itadakimasu. Ignorando al ninja de Konoha a su lado, Iji agarró los palillos y, con su primer bocado, comenzó a comer. Teuchi se preocupó al ver que el niño comenzaba a llorar, lágrimas espesas que incluso el ninja se sorprendió de verlo derramar. ¿Un ninja de Amegakure muy sentimental? ¿Estás bien, hijo? ¿No te gustó? Preguntó el hombre preocupado. Qué rico está. Es delicioso. No dejes de cocinar. La voz de Iji sonaba ronca mientras comía el ramen, saboreando la ternura de los fideos, el condimento perfecto. Era la primera comida que probaba parecida a su vida anterior, algo tan sencillo como eso, y tras saborearla, para sorpresa de los 3 adultos, vieron al chico pelirrojo empezar a comer con una velocidad tan arrolladora que quedaron atónitos. En menos de 5 minutos, el niño terminó 3 tazones. Por favor. 5 tazones más. Rogó Iji, pidiendo más ramen. Teuchi casi abrió los ojos pero no lo hizo. Ah, sí, por supuesto. Fue a la cocina solo para preparar más ramen. ¿Y cómo te llamas, abuelo? Iji no lo recordaba o no le importaba que le dijeran que no era un anciano. Soy Atake Kakashi. Se podía ver la incomodidad cada vez que lo llamaban abuelo. Aunque Kakashi tenía un pequeño tic en su ojo visible, pensó, este niño es peor que Naruto, al ver cómo comía y su forma de ser, pero solo tengo que acercarme a él. El Hokage está interesado solo porque este niño parece tener sangre. Uzumaki vio su cabello tan deslumbrante y ardiente. Sin querer, había recordado a la esposa de su sensei, algo que lo hizo sentir angustiado, pero en su rostro perezoso nunca lo demostró. ¿Y tú, niño, cómo te llamas? Preguntó finalmente el hombre que estaba al lado de Iji. Soy Yuji, ninja de Amegakure, y seré alguien muy poderoso en el futuro. Kakashi solo frunció el ceño nuevamente, pensando para sí mismo que solo preguntaba su nombre, no sus aspiraciones. Iji, ya veo. El hombre justo estaba recopilando información y comenzando a monitorear a ese chico de ascendencia Uzumaki, aunque tenía curiosidad de cómo tenía esas quemaduras alrededor de los ojos, se preguntó si necesitaba un ninja médico o si realmente tenía una buena tolerancia al dolor. Luego miró su apariencia y estaba claro que el niño sufría de desnutrición. ¿Cuántos años tienes, Iji? No pareces tener 12 años. Estás aquí para los exámenes de Chunin, ¿verdad? Preguntó con calma. Y a Yuji realmente no le importaba, solo quería comer todo lo que veía, pero respondió que, como ni su edad ni su nombre le importaban, Konoha es muy seguro, ¿no? Tengo 8 años, soy el genin más joven de Amegakure, dijo con la boca llena. Los vendedores de ramen miraron sorprendidos cuando el niño ya iba por 10 tazones. ¿8 años? Creí que tenías 5. Kakashi ahora estaba realmente sorprendido. El pobre niño, al no haber tenido una buena nutrición, no había crecido lo suficiente para diferenciar. En mi pueblo todos decían lo mismo, ¿a quién le importa? Voy a ganar estos exámenes, dijo con tanta naturalidad, algo que Kakashi analizó. El chico parecía tener confianza en sus habilidades. Bueno, espero que disfrutes tu estancia en Konoha, parece que te gusta mucho la comida de aquí, dijo el hombre con serenidad. Respondió inmediatamente el chico, que estaba bastante tranquilo, mirando con ojos brillantes como estrellas al jonin para sentir con fiereza, con la boca llena de ramen. Ah, jaja, disfrútalo, Iji, veré si tu confianza es realmente genuina. El anciano se levantó alegremente, y para sorpresa de Iji, vio al hombre desaparecer, mientras comía los fideos de su 13º plato, gimió. ¿Qué abuelo tan molesto? Solo quiero comer, murmuró en voz baja. Al final, para sorpresa de Teuchi y Ayame, el chico que había llegado se comió 15 tazones, su sorpresa fue que eran tazones profundos y grandes. Vuelve pronto. Dijo Ayame mientras se despedía, aún escéptica de que tanta comida pudiera caber en un cuerpo tan pequeño. Iji, satisfecho, se frotó el estómago y salió de allí con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Qué rica está la comida! ¿Qué más venderán aquí? Al salir del local de ramen, se encontró con uno que vendía dulces. Sus ojos volvieron a brillar y las lágrimas brotaron sin demora. Ah, dangos, benditos dangos, si es que existen. Quiero un bollo relleno de pasta de frijoles. Por fin hay algo dulce aquí. Hace tanto que no como algo dulce. Lloró Iji con voz ronca al entrar al local.
Y por las calles de Konoha, el niño caminaba, lleno de comida en sus manos, sus bolsas llenas de aún más comida, y su compartimento ninja contenía dulces y bocadillos que comería en el camino. Ahora su misión es encontrar a Hisai y Suiden. Así que, esto es todo. Konoha. El niño caminaba mientras comía lo que había comprado antes, unos dangos en la mano y un pan con forma de pez con relleno dulce. Esta comida sabía a gloria. ¿Esto significa el primer mundo? Lo acepto. Konoha solo me ha complacido porque tiene comida deliciosa. Espero encontrar a mi hermana para que podamos comer juntos en estos establecimientos. Quiero que pruebe lo que como. El chico se limpió un poco lo que tenía en la boca, con los ojos cerrados, acentuando aún más las terribles quemaduras que él mismo se había infligido para hacer realidad su mentira. Podía curarse, pero ¿qué sentido tenía seguir usando el vendaje? Después de caminar un rato, finalmente logró mirar a Suiren y a Hisai, ambos parecían hablar y quejarse. A Hisai, como siempre, lucía grosero pero muy intimidante para la gente allí. Suiren, no hay mucho que decir sobre ella. Iji, sosteniendo dangos en una mano y el pan dulce con forma de pez en la otra, su sonrisa bastante radiante mientras el pelirrojo parecía un pintoresco aldeano de Konoha. La diferencia era las ropas sombrías y tristes que vestía. A Hisai, Suiren. Por fin te encontré, mira, te compré una pequeña bola dulce. Con esa alegre sonrisa y expresión, Iji había sacado 2 bollos para darle uno a cada uno. Suiren, a pesar de su rostro estoico, sintió su corazón calentarse al recibir algo regalado por su compañero, pero Iji es más que un simple compañero, aunque quiso desviar sus sentimientos desde que vio que Iji ya no usaba esa gruesa venda, dándose cuenta que el chico no mentía, que sus párpados, básicamente todo alrededor de sus ojos, estaba terrible, quemaduras que parecían manchas. ¿Por qué te quitaste la venda, mocoso? Esas heridas se te infectarán. No quiero que seas inútil en los exámenes, dijo a Hisai con brusquedad, ocultando su preocupación por el chico para pensar solo en el examen. Está bien, hermana. A Hisai, solo quería ver cómo era Konoha por un momento para recordar. Dudo que después de los exámenes volvamos a este lugar otra vez. Jaja, rió con vergüenza, tocándose el cuello con su única mano libre. Suiren vio como el chico, donde debería tener su equipo ninja, estaba a punto de estallar. Seguramente compraste provisiones incluso para la etapa final. Una gota de sudor cayó de su frente mientras veía al chico mostrarles más panes dulces con forma de pez. Mira, hermana Suiren. Me gustó mucho este pescado. Al menos ya no está frito, ni hervido, ni en trozos, es dulce. También compré muchos bollos de carne y verduras. Me gustaron mucho. Mostró todo lo que había comprado por el camino, mientras los tres empezaban a caminar, con Suiren, por supuesto, guiándolos. La chica de cabello verde escuchaba en silencio, mirando todo el paquete. Parecía que el chico había comprado toda la tienda. Parece que realmente te gusta estar aquí. De inmediato, el chico, como si lo que el enmascarado hubiera dicho fuera en tono de resentimiento, respondió. No me malinterpretes. No me gusta mucho, la comida es deliciosa, pero siempre seré fiel a mi amada Amegakure, ruidosa bajo sus lluvias. Con poses extrañas y esos gestos que para otros serían inocentes, sabían que así se expresaba el chico. Mientras caminaban, Iji, con la boca llena de su dulce pescado, dijo, hermana Suiren, ¿estás segura de que sabes el camino al examen? Habló con la boca llena, pero a la chica silenciosa realmente no le importó. Viviendo con el chico uno se acostumbra a eso. Por supuesto que sí, es posible que en la primera etapa tengamos que pelear, al menos eso es lo que me dijo Rokuso-sensei antes de partir. Prepárate, y Yuji, será mejor que comas esa comida antes del examen, le dijo con bastante suavidad al pelirrojo, y Yuji asintió, teniendo cuidado con sus dangos en la mano. El caminar era tranquilo, el aspecto sombrío de las muchachas hacía que los aldeanos se movieran como si fueran peligrosos. El único que tenía un aire inocente y no encajaba con ellos era aquel chico con marcas negras bajo los ojos. Iji seguía curioso, ahora miraba 4 caras en la montaña, su ceja se movió en sorpresa, aunque más como una mueca. La gente de Konoha es tan excéntrica como para tallar sus caras, como si pensaran que son presidentes de los Estados Unidos. De repente recordó que Estados Unidos era un país tan excéntrico que había hecho exactamente lo mismo, tallado las caras de sus presidentes. Era un hecho innecesario, pero solo vino a su mente debido a las clases de historia que tuvo antes de ingresar a la hechicería Jujutsu. Un momento. ¿MH? En su camino, Iji había escuchado una voz algo chillona. Se detuvo al ver, de lejos, ese pasaje que estaban cruzando. Vio perfectamente a una chica de cabello rosa, a una rubia y a otras cuyos rostros no pudo discernir con claridad.
Por lo que veo, vienes de la aldea escondida entre la arena, ¿verdad? Konohagakure y Tsunagakure son aliados, pero necesitas un permiso. Aunque estaban algo lejos, ¿por qué gritaba tanto esa chica? Aunque le era imposible no darse cuenta, le impactó el comportamiento de cada ninja de su aldea. Se detuvo en su caminata porque Ahisai y Suiren se detuvieron, a medio comer su postre, pero la pelea entre aquellos ninjas lo emocionó. Notó desde lejos la tensión entre aquellos dos grupos, él también disfrutaría de sentirse importante. Parece que necesitan ayuda, ¿qué tal si vamos? Preguntó la pelirroja con una voz algo fina, mirándolos a ambos. Vamos para allá, idiota, vamos, no es asunto nuestro con estos debiluchos, gruñó Ahisai, aunque al ver cómo el chico, tras acabar por fin esos postres que tenía en la boca, sacaba más comida de su compartimento, hizo que sus ojos se pusieran blancos y apretara los dientes de rabia. ¿Podrías dejar de comer un momento? Parece que no has probado la comida en meses. Le gritó la chica enmascarada, harta, a Yuji, al ver que el chico ponía cara de horror y se detenía. Lo que no esperaba fueron sus lágrimas dramáticas. Eres tan cruel, hermana Ahisai, ¿cómo puedes negarme la comida? La comida es sagrada y es de vital importancia, dijo con voz temblorosa, incluso con ese gesto de tristeza. Enojada, ella continuó su caminata, ahora liderando a su grupo. Iji continuó caminando, viendo cómo aquellos ninjas de la arena se enfrentaban. Parecía que la excitación de la llama se había apagado y se movían al lado opuesto. Casi hasta ahora podía distinguir sus rasgos, desde su lugar podía notar la arrogancia al apreciarlos, con la frente en alto, al menos eso fue lo que notó del de manchas moradas en el rostro, y de aquella chica rubia. Ninjas de la aldea escondidos entre la lluvia, dijo con desdén, algo que había sentido. Cuando ya no tenía comida, el rostro siempre dócil de Iji se volvió aún más tenso. Sus cejas se fruncieron y sus labios también. Siento una esencia maligna muy poderosa, energía maldita, ¿es este chakra? Jajaja. Por fin tengo un oponente digno con el que jugar. Vamos, Yuji, juguemos con él. Oyó la voz de Sukuna en su mente. Yuji se detuvo bruscamente al sentir que su energía maldita se descontrolaba. Su rostro sereno se transformó en uno de brusquedad y sorpresa. Alrededor de Yuji, varias ráfagas de aire lo azotaron, y bajo tierra, aparecieron grietas debido a la presión. Eso alertó a Suiren y a Ahisai, quienes se giraron a mirarlo bruscamente, con los ojos saliéndose de sus órbitas por la extraña presión que expulsaba su compañero. Los dos no esperaban que la reacción del niño fuera tan brusca. La energía maldita era tan espesa y salvaje, porque había demasiada, que Iji quería controlarla, pero en ese momento no tenía control sobre ella. Algo se lo impedía, si alguien mirara su ni siquiera Iji sería capaz de verse a sí mismo, oculto entre tanta maldad. Un exaltado Iji miró a aquellos ninjas desde la arena, pareciendo emocionado y alejándose inmediatamente de su alrededor. El ninja que tenía algo vendado detrás de él parecía estar a punto de sacarlo, y la kunoichi sacó su abanico gigante que colgaba detrás de ella. ¿Qué demonios es esta opresión? El ninja de Suna parecía reacio, con el sudor goteando de su frente. Era como si Gaara lo estuviera amenazando de muerte con el demonio de una cola, sus cejas se fruncieron y mostró una expresión asustada. La kunoichi tenía la misma expresión de terror frente a Iji, su corazón latía rápidamente por la adrenalina y el miedo instintivo que brotaba de ella por la presión ejercida por ese pequeño niño. Y finalmente, el otro pelirrojo de Suna, el que nunca cambió su mirada, finalmente mostró un gesto de sorpresa con una pequeña gota de sudor cayendo de su frente, pero lo que no le sorprendió no fue la opresión. Más bien, el Biju dentro de él respondió a esa opresión. Es como si ese chico también fuera como él. Un demonio. Al notar el desastre que había causado, Iji reprimió su energía maldita ya que sentía que podía controlarla como siempre lo había hecho, con su respiración agitada, bajó la mirada mientras se agarraba el pecho, su pequeña y delgada mano temblaba por lo sucedido. Todo ocurrió en un lapso de 10 segundos, pero solo 10 segundos fueron suficientes para que se dieran cuenta de que el chico era un peligro exponencial, al menos eso fue lo que sintieron los ninjas del desierto, responsables de lo que había mostrado. Iji no estaba preocupado por el desastre físico que su energía maldita había dejado atrás, después de todo, iba a llamar la atención en los exámenes, esa era su intención inicial. Lo que preocupó al chico y lo hizo poner una expresión de terror fue el hecho de que Sukuna había logrado conseguir un método para controlar su energía maldita. Sus ojos tenían una mirada aterrorizada que ni siquiera sus dos amigos habían visto, afortunadamente su mirada estaba fija en el suelo, una expresión que guardaría para sí mismo junto con su agitación.
Cuando se calmó, levantó la mirada hacia los ninjas de Suna. Lo siento mucho, creo que perdí un poco el control, de verdad me disculpo. Dio varias reverencias cortas mientras les daba un susto casi mortal, feliz por dentro de que esos ninjas no vieran al C, de lo contrario ya estarían listos para atacarlo pensando que intentaría un movimiento contra ellos. Vio los rostros aterrorizados, aunque intentaban mantenerse fuertes, de los ninjas. El único que no apartó la mirada fue el que tenía una calabaza detrás de él. ¿Cuál es tu nombre, ninja de Amegakure? Habló fríamente, con una voz ronca alojada en su garganta, pero el pelirrojo de Suna parecía ansioso por saber quién sería su oponente en los exámenes. Mi nombre es Yuji. Y me disculpo de nuevo, tiendo a dejar escapar inconscientemente una opresión bastante siniestra, murmuró el chico. Realmente era bastante malo mintiendo, al ver cómo a Hisai y Suiren lo miraban fijamente. Adiós. Ya no quería estar en ese silencio incómodo, con miradas juzgadoras. Esas miradas eran como si aquellos ninjas de Suna quisieran apuñalarlo en la garganta con un kunai del susto. Iji agarró a Suiren y a Hisai y salió corriendo a una velocidad muy admirable. Debido a la opresión que liberó, el equipo de Konoha, que se encontraba abandonando el área, bastante molestos por las respuestas de sus vecinos, se detuvieron con una expresión paralizada frente a esa siniestra sensación que jamás habían sentido, tan intensa que los hizo temblar, y cuando miraron hacia atrás, habían visto a ese niño que era tan pequeño como Konohamaru, el niño que habían rescatado en primer lugar de la opresión de los ninjas de la arena. Ese chico, aunque quería ocultarlo con una sonrisa nerviosa y pequeñas inclinaciones de cabeza en señal de disculpa, era poderoso. No sabían por qué, pero sus cuerpos les decían que ese chico era muy peligroso. Detrás de esa sonrisa se escondía aquella sensación que aún les perforaba los huesos. Lo único que vieron tanto los ninjas de Suna como los de Konoha fue cómo el equipo de Amegakure huía del lugar. ¡Qué poder! Lo sentí. Fue horrible, el pequeño rubio tembló ante la siniestra sensación de que algo en lo profundo de él había resonado con ese odio inmenso. Aquel chico rubio no era otro que Naruto Uzumaki, un ninja de Konoha. Su equipo, Sasuke y Sakura aún tenían sus corazones agitados. Los pequeños niños que habían sido rescatados de las garras de aquellos ninjas de Suna habían huido simplemente porque sentían su propio ser amenazado. Sasuke, tratando de ocultar sus emociones, se dirigió al área donde estaba aquel pequeño que había huido, y aquellos ninjas de Sunagakure ya se habían ido. Al ver, aún logró sentir una frialdad inexplicable, el frío y siniestro asco en sus huesos. Dejó varias fisuras como una telaraña por la opresión maliciosa que estalló desde la pelirroja de Amegakure. Sakura se acercó con las manos en el pecho, temerosa. Esos eran ninjas de Amegakure, ellos son más peligrosos que ese ninja de Suna. Gaara, lo que dijo le pareció lo más real. Naruto también se acercó, sorprendido por el poder que estalló de aquel chico. Era tan pequeño, pero se sentía como si fuera alguien que nos mataría. Esa sensación era horrible. La voz que emergía de su bigote temblaba, sus ojos aún muy abiertos por la sensación, sus manos frotaban sus brazos debido al frío en la zona. Sasuke se quedó allí analizando la escena que sucedió. Todo fue tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. La velocidad también es algo que tomaría en cuenta. Solo vio cómo ese mocoso pasaba tan rápido a su lado, tirando de sus compañeros. Apretó las manos para darse la vuelta, ignorando a la pelirroja ruidosa y al molesto pelichicle. Sasuke. ¿A dónde vas? Sakura mostró preocupación de que los dejara allí, pero Sasuke, manteniendo esa expresión dura en su rostro, continuó caminando. Naruto refunfuñó con cierta amargura, como siempre tratando de presumir, verás que yo también brillaré y venceré a ese Gaara y a ese chico. Naruto parpadeó, recuperando la compostura mientras miraba a Sakura, sonrojándose. Sakura-chan, ¿quieres ir a comer a Ichiraku Ramen antes del examen? Por supuesto que no, no dijo nada más, rechazándolo fríamente con un gesto de desdén mientras se daba la vuelta. Por parte del equipo Suna, los tres hermanos continuaron su camino, todavía sintiendo el frío de la presión. Esta sensación era terrible. ¿Cómo pudo un niño tan pequeño expulsar esa aura? Esta sensación aún no desaparece, dijo el de las marcas moradas, llamado Kankuro. Su expresión intrigada no abandonó su mirada, mirando de reojo a su hermano menor, que estaba a su derecha. Pero desde que le preguntó el nombre al niño, no ha dicho nada más. Dijo que su nombre era Iji. Es tan extraño ver a un ninja disculpándose, fue lo que dijo la kunoichi más tranquila, Temari, mientras la niña caminaba al lado izquierdo de Gaara. Gaara continuó sin cambiar su mirada, pero había notado las marcas que su poder había dejado en el suelo.
Iji, espero que me entretengas antes de matarte, fue todo lo que pensó. Casi una sonrisa involuntaria surgió de sus labios, pero al final se abstuvo de mostrarla. Los hermanos Suna continuaron su camino, después de todo, iban a prepararse para lo que originalmente habían venido. Los exámenes Chunin, aunque después caminarían de regreso al lugar por donde habían pasado para ir a la sala de inicio de los exámenes. Habiéndose alejado y terminando en una zona que no era muy concurrida, la mirada de Yuji cayó sobre sus compañeros y amigos. Cuando finalmente estuvieron solos esta vez, primero quiso hablar con Suiren, algo que nunca hizo ni cometió. ¿Qué te pasó hace un momento? Te sentías tan diferente. No sabía de qué otra manera expresar lo que había sucedido con el chico. Iji apretó los labios y caminó en pequeños círculos, en la soledad de aquella calle donde no había un alma además de ellos tres. La respiración superficial de Iji a veces aumentaba de ritmo y otras veces era inaudible. ¿Por qué los provocaste? Ahisai habló con seriedad, algo que no solía hacer. Pero las chicas realmente encontraron extraño el comportamiento del chico, notando su extraña conducta. Nada, de verdad que no pasó nada, es solo que, creo que me emocioné al recordar algo, respondió con otra mentira, pero una que ya no sabía cómo inventar, claro que jamás revelaría el uso de la energía maldita. Es solo que, me sentí amenazado por, ese pelirrojo, no sé cómo se llama, susurró Iji en voz baja, negándose a levantar la mirada, pues no quería causarles problemas a Ahisai y Suiren. Lo siento, hermanas, y creo que lo arruiné todo, de verdad no quería causar esa primera impresión, creo que, le puse mala cara a Megakure, lo siento mucho. Suiren miró de reojo a la chica enmascarada. La chica al sentir esa mirada vio a la peliverde y luego al pequeño que seguía sin levantar la mirada, ella simplemente rodó los ojos y chasqueó la lengua en un intento de calmar ese ambiente tan incómodo, luego colocó su mano sobre su cabello, alborotándolo bruscamente, está bien, pronto te mostraré lo que un equipo puede lograr, no te desanimes tanto, queremos ser respetados y no seremos débiles, intentó animar a su manera. Iji poco a poco levantó la mirada nervioso, encontrándose con sus compañeros, quienes le dirigían una mirada muy tranquila, ellos solo habían reaccionado con sorpresa, ellos, nunca lo atacarían. El niño dio una sonrisa temblorosa para asentir con firmeza, viendo cómo los ojos de Suiren se suavizaban e incluso el perro rabioso de Ahisai le dio una sonrisa confiada. Muy bien, es hora de patearles el trasero, volvamos al examen, no está tan lejos, según tengo entendido por lo que nos guiaba el mudo, y volvió a ser el de siempre, el que siempre gritaba por el camino, con Suiren a su lado, volviendo a ese silencio común. Iji caminaba detrás de ambos, pero ahora que ya no podían ver su rostro, que solo veía en el suelo, la cálida sonrisa desapareció lentamente, sus cejas se fruncieron. Su mano volvió a su pecho, esa molestia no desapareció. ¿Cómo has logrado mover mi energía maldita en mi cuerpo, Sukuna? Preguntó en su mente, sus pasos se sentían cada vez más pesados, como si sus piernas se arrastraran lentamente. La mente de Yuji trabajaba rápidamente, su corazón, que siempre permanecía relajado, ahora reaccionaba a sus emociones. Ese control del que se jactaba, que era bastante bueno, ahora parecía irregular, sus piernas débiles. Él no lo va a negar. Él tiene miedo. Tiene miedo de que vuelva a suceder. Estoy empezando a cansarme de estar encerrado, Iji, todavía eres alguien tan joven que no conoce la profundidad y complejidad del alma, muy pronto, cuando menos te lo esperes, cuando abras los ojos, lo único que verás será la destrucción y muerte de todos los que amas, sin siquiera darte cuenta de que tu conciencia simplemente se ha desvanecido, espero que haya participantes interesantes, porque estaré feliz de observar tu dolor, si hay alguien que me interese, lucharé para tomar de tu cuerpo y salir a jugar un momento, jeje, jajaja. Él siempre había ignorado a Sukuna, realmente no le importaba, incluso se había burlado de él muchas veces por su molestia. Pero ahora ese miedo se había agudizado, su mirada desorientada y perdida, creyendo que su cuerpo siempre sería suyo. Sukuna apenas comenzaba a demostrar que siempre estaría con él para molestarlo. Y cuando menos lo espere, su vida ya estará en la palma de sus manos, dividiendo su alma en 4 partes, comiéndola lentamente como si fuera un simple aperitivo del día. La pequeña mano que tenía sobre su pecho se aferraba a su regazo, agitada en su interior, donde sus espasmos de miedo casi se liberaban, pero tenía que soportarlo. Tenía que soportarlo. Solo esperaba que los exámenes terminaran pronto para poder empezar a investigar a fondo, combinando su energía maldita y su abundante chakra en una sola energía, para investigar métodos sobre el alma o algo para mantener a Sukuna siempre encerrado, finalmente quería mantenerlo encadenado en su alma y nunca hacer un movimiento, sin embargo lo dudaba.
También trataría de no perder el control de sus emociones, pues eso fue lo que pasó hace unos momentos, tal vez no lo demostró, pero reaccionó ante la malicia del pelirrojo de Suna, tal vez fue en ese momento cuando Sukuna aprovechó su vulnerabilidad y actuó. Estaba claro que no sabía cómo lo había logrado, pero eso solo deja claro que Sukuna no ha estado perdiendo el tiempo. Ahora, con una mirada bastante decidida, Iji comenzó a quitarse esa cara tierna que siempre llevaba. Demostraría su fuerza en la primera etapa del examen, derribando a todos. Entonces, dime, ¿sabes a qué hora será la primera etapa de los exámenes Chunin? Preguntó Iji en ese momento, mirando a sus compañeros. Suiden se detuvo, Agisai simplemente lo miró inquisitivamente. Comenzará a las 3 de la tarde, levantó la mirada para leer la hora con la mano, extendiendo los dedos como para medir el tiempo del sol, es aproximadamente la 1 de la tarde. ¿Y qué carajo haremos en 2 horas sin hacer nada? Se quejó exasperado. Puedo invitarte a comer, no voy a comer contigo. Agisai la vio molesta de que Yuji no supiera nada más que solo comer, el chico se quedó en silencio. ¿Qué tal si nos encontramos en este mismo punto? Por ahora podemos investigar y ver qué tiene Konoha, propuso Suiren con ojos aburridos a su equipo. Notó que el chico se había puesto un poco triste, inflando las mejillas. Parecía que no le gustaba estar siempre separado de ellos. Derrotado, Iji solo asintió. Está bien, bueno, veré qué más puedo hacer en esta aldea, no lo olvides en este momento. Habló rápidamente el chico, comenzando a correr y saltar sobre los edificios, queriendo ver Konoha más a profundidad. Agisai resopló. TCH, hiciste esto porque quieres investigar a los Jinchuriki que Konan-sama nos dijo que investigaríamos, ¿verdad? Ahora, con calma, miró a Suiren, quien había asentido en silencio. Vamos, no tenemos tiempo que perder, tenemos que investigar. Comenzó a caminar con calma, siendo un buen método para mantener a Yuji alejado de ellos. Por parte de Yuji, el chico, ahora con sus manos a los lados de su pantalón, caminaba bastante aburrido, con el rostro alargado, aunque aún recordaba lo que había pasado de repente con Sukuna, pero quería relajarse un momento. ¿Sería posible entrenar amistosamente con los ninjas de aquí? Creo que sabrán moverse y atacar con la misma fuerza para matar que nosotros en Amegakure, ¿verdad? Cruzó tranquilamente un puente donde ver las puertas rojas del templo lo hizo estremecer, siendo Sukuna su mayor trauma. ¿Eh? Ese chico, es el mismo que vi hace un momento. Se fijó en el rubio, tan llamativo que le dolía la vista. ¿Cómo es posible que no lo hubiera visto antes con los ninjas Suna y sus compañeros? Sonrió suavemente al ver que estaba cuidando a los niños más pequeños, quienes sentían cierta curiosidad. Pero él realmente no quería acercarse a esos niños. Su camino se desvió al girar, observando las estructuras, todo era tan antiguo, pero lo que siempre le atraía era la comida, ya no sabía cuánto había comido, sin embargo nunca quería detenerse, podría ser su primera y última vez estando en Konoha. Pensar en eso le trajo lágrimas de dolor. Ah, ojalá me dieran las recetas, y después de tanto vagar, finalmente miró a su hermana. Verla allí con su equipo lo hizo feliz. Hermana mayor. Hermana. Todos miraron a ese chico con extrañeza, quien gritó con voz quebradiza y corrió dramáticamente. Karin había estado hablando tranquilamente con Fuji Touwa, pero ver a su hermano la hizo muy feliz. Y atrapó al chico que se abalanzó sobre sus brazos, acariciando su cabello que, por más que intentaba ordenarlo, nunca lograba hacerlo. Hermana. La comida aquí sabe deliciosa, hola Fuyo, Touwa. Finalmente el chico también habló con sus conocidos, quienes eran sus compañeros en la academia, y el perezoso Fui simplemente le sonrió con calma. Parecía que Touwa también había adquirido una mejor personalidad. Ya no era el chico tímido y torpe que solía ver en la academia. Yuji-chan, no has cambiado nada, dijo la otra chica del grupo de Karin, divertida y relajada, mientras simplemente levantaba la mano en señal de saludo. Touwa asintió con confianza. Tu alegría es notable. Yuji-chan sonrió el pelirrojo, frotándose la nariz al ver que sus compañeros aún lo recordaban perfectamente. ¿Acaban de llegar?, preguntó Iji, mirando a los tres. Vio que sus ropas estaban un poco sucias, pero en general estaban en buen estado. Bueno, Touwa se evaluó a sí mismo y luego a sus dos compañeros, quienes, en general, solo eran sucios. Sucedió que tuvimos que pelear con gente de Kusagakure. No quiso decir mucho, ya que Karin se tensó ante la sola mención de esos ninjas. Querían que Karin regresara a su aldea, y también a ti, Iji, habían dicho que perdonarían lo que causaste esa vez. Aunque Touwa no sabía qué significaban esas palabras, las mencionó de todos modos ya que no se trataba de Karin, sino de Iji.
El chico no respondió, pero con solo estar con Karin su dulce y alegre actitud cambió, luciendo más serio. Yo también me encontré con ninjas de Kusagakure, pero soy muy fuerte, nada me hará regresar a ese lugar, ni yo ni mi hermana, pisotearán mi cadáver. Afirmó con firmeza. Karin reaccionó de inmediato al escuchar que su hermano se había encontrado con esos ninjas, revisándolo para su alivio y encontrándolo ileso. Karin estaba muy orgullosa de la fuerza de su hermano pequeño, especialmente en comparación con el vago recuerdo que la invadió cuando Iji mató accidentalmente a los ninjas de la hierba. Su hermano había madurado. Bueno, al menos me alegro de tenerte con nosotros. Iji-chan abrazó al chico familiarmente, y Yuji levantó su pulgar con una sonrisa brillante y radiante. Por supuesto. Adoro el verano lluvioso, el frío lluvioso y las estaciones lluviosas, me encanta el hermoso día lluvioso. Eso sonó muy divertido para todos. Karin soltó pequeñas risas y Fuyó estuvo de acuerdo con la pelirroja. Los invito a todos a comer. Encontré varios lugares especiales donde podemos descansar antes de los exámenes. A las 3 de la tarde, todavía es muy temprano, dijo el chico alegremente. Miró al cielo y luego a las sombras cambiantes para medir el tiempo. Tienes razón, y además, tengo un poco de hambre, dijiste, Iji-chan, invítame. El perezoso Fuyó comenzó a seguir al chico, que rebotaba ligeramente con cada paso. Touwa se quedó al lado de Karin, mirando a la niña con una sonrisa amable que envidia tener un hermanito tan alegre y feliz. Karin, seguramente tus días con él son muy divertidos. Ambos comenzaron a seguir a Iji, quien lideraba el camino. Karin se sonrojó al oír lo que dijo Touwa, pero también agradeció tener un hermano como Yuji, su pequeño sol andante. Sí, fue simplemente el destino tener a alguien como Yuji, estoy feliz de ser su hermana, dijo con una dulzura que Touwa nunca imaginó que mostraría. La furiosa y enojada Karin que los regañaba por ser imprudentes podía tener un lado amable, ¿quién lo hubiera dicho? Iji observó cómo las calles, que antes estaban vacías, se llenaban de ninjas de muchos lugares. Se sentía como si estuviera en un lugar parecido a un museo. Vaya, ¿de verdad hay tanta gente que viene a hacer los exámenes Chunin? El chico estaba realmente sorprendido mientras caminaba por las bulliciosas calles de Konoha. Creo que, siendo una de las superpotencias del mundo ninja, nadie quiere ser visto como débil. Se encogió de hombros con cansancio, aburrida pero hambrienta. Iji asintió en silencio, pero en medio de su ajetreado caminar logró divisar aquellos peinados que conocía a la perfección y aquellos atuendos. Su sonrisa ahora se hizo aún más radiante. Nobumi Nuguma. El chico corrió hacia ellos, y al escuchar sus nombres se detuvieron, volteándose para ver a Iji. Se suele decir que tanto Nobumi como Iji lloraron dramáticamente, girando en ese apretado abrazo, mientras Uguma permanecía estoico, parecía una tira de papel blanco. Iji es posiblemente un punto de encuentro destinado para aquellos a quienes amaba. Tú también harás el examen. ¡Qué grata sorpresa! Exclamó el chico saltando de emoción al ver a Nobumi haciendo una reverencia con aire de admiración. Por supuesto, verás el poder de la maravillosa Nobumi y su igualmente tonto compañero Uguma, dijo la niña con ese poderoso gesto, mientras Uguma simplemente miraba al niño con sus ojos azules algo fríos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Ah, llegué muy temprano, mi equipo es muy rápido, agregó orgulloso sobre su equipo. Uguma pareció tranquilo al ver que el chico no mentía. También conocía al equipo de mi hermana y los llevaré a un lugar de ramen que es realmente bueno, los invito, vengan conmigo. El chico ni siquiera esperó su aceptación, solo tomó sus manos y los guió. Detrás de ellos, solo apareció Touwa, sonriendo divertido, pues sin duda Yuji exudaba una energía a la que incluso el más frío o arrogante cedería. Fue una vista bastante curiosa, los ninjas conocidos por su frialdad y seriedad ahora tenían una nube de suavidad a su alrededor, todo debido a esa pequeña pelirroja que lideraba a esos 5 ninjas bastante duros. Fue una escena divertida e irónica de contemplar. Iji invitó a todos al puesto de ramen. No quería que nadie se quedara sin algo delicioso para comer en ese momento. Señorita. Les traje a más amigos para que prueben su ramen. Lo que más le gustó de ese puesto fue que era muy barato, después de todo, los ninjas de Amegakure no ganan una fortuna, y aunque había ahorrado todo su dinero de las misiones, era demasiado poco en comparación con lo que gastaban los ninjas de otras aldeas. Ah, pequeño. Bienvenido, pasa, dijo el hombre alegremente. Los nuevos clientes siempre eran bienvenidos. Karin sonrió feliz viendo a su hermano mientras éste la miraba con ojos brillantes mientras ordenaba y pedía comida. Todos tenían sus platos listos para comer, pero el pequeño los miraba con una mirada que nunca habían visto en su rostro.
Ah, y itadakimasu, dijo Karin suavemente mientras llevaba el ramen a su boca y lo probaba. Fue la mejor comida que había probado en su vida, sus mejillas se sonrojaron mientras comenzaba a comer más rápido. Esto es delicioso. Comió felizmente el ramen, y Yuji sabía que a su hermana le gustaría. Esto es, tan suave. ¿De verdad no es arroz? Tiene un sabor delicioso. Todos quedaron sorprendidos por el plato. ¿Quién hubiera pensado que una comida como esta era la más barata del pueblo, y Chiraku ramen accesible para todos? Teuchi se sintió halagado por aquellos jóvenes ninjas. Verlos saborear su comida era sin duda una alegría. Lo que más le sorprendió fue que los encargados del establecimiento, el pequeño que había comido hacía una hora, pidió varios platos más. Fue un momento muy alegre para aquellos ninjas de Amegakure. A pesar de su apariencia intimidante, eran muy cálidos y juguetones cuando se trataba de Iji, el pequeño sol de la aldea. Pasó 2 horas productivas y enriquecedoras hablando y relatando sus misiones con Nobumi y el grupo de Karin. Pronto tuvo que despedirse de ellos. No me decepcionen en el examen, quiero pelear con ustedes. Ya verán mis nuevos movimientos, dijo el chico alegremente, mostrando su gran sonrisa y sus ojos llenos de determinación. Sí, por supuesto, nosotros también hemos mejorado, Iji, te dije que no llegarías tan lejos, te alcanzamos a ti, a Uguma y a mí, dijo Nobumi con una gran sonrisa, señalándose a sí misma. Nosotros también hemos mejorado. Seguramente nos sorprenderás, habló Toua en nombre de su equipo, aceptando el desafío de Iji. El chico solo les dirigió una mirada amable, pero sonrió feliz. Está bien, nos vemos, Suiren y Agisai me están esperando. Se despidió de ellos y rápidamente se dirigió al mismo lugar donde sus 2 compañeros habían estado esperando. Habían sido unas horas productivas y saludables, escuchar sus historias y ver cómo su hermana había mejorado era un calor para su alma. Sus compañeros eran fuertes, al menos eso era lo que él creía. El camino estuvo en silencio hasta que llegó donde las 2 chicas lo esperaban. Verlas allí trajo una sonrisa a su rostro. El viaje había sido bastante tranquilo, al menos hasta llegar a las aulas de la primera etapa de los exámenes Shin. La cara de Yuji se veía extraña. ¿Aulas? Suiren, ¿de verdad estabas segura de que lucharíamos contra otros? La expresión de Yuji era bastante divertida, cargando toda la actitud de recuperar esa reputación perdida por un malentendido. Sus ojos estaban fijos en Suiren, a quien había visto nerviosa, aunque era muy buena ocultándolo. Yo creo que, Rokuso-sensei está equivocado. Se aclaró la garganta, intentando ocultar su error, había visto lo motivado que estaba su equipo y ahora hasta el miembro más feliz del grupo le dirigía una mirada decepcionada e incluso escéptica. Agisai gruñó furiosamente, era natural verla tan enojada, pero ahora, con aún más razón, su odio brillaba a través de tú, maldito mudo. Como nunca habían tenido reputación y básicamente eran de una aldea que nunca había producido ninjas realmente increíbles, eran abismalmente ignorados. Iji solo suspiró, aceptando la derrota, y caminó hacia una zona apartada junto a sus compañeros, escuchando las silenciosas disculpas de Suiren y cómo Agisai la reprendía por haberle mentido en la cara. Solo esperemos que esto sea algo relacionado con demostrar nuestras habilidades. Puedes relajarte, llevaré a nuestro equipo a lo más alto y demostraré que Amegakure tiene ninjas tan talentosos como nosotros. Su sonrisa iluminó inmensamente a sus compañeros, sus ojos muy abiertos con las demostraciones bastante exageradas del chico. Y así los 3 caminaron por ese largo pasillo hasta llegar a un lugar donde estaban reunidos varios ninjas. Estaba seguro que ese era el lugar para ascender. Hay algo extraño. Había notado algo diferente en el cartel. Cubriéndose los ojos con las manos, activó los 6 ojos por un momento, lejos de cualquier mirada intrusiva. Entonces eso es, un genjutsu. Pensó para sí mismo, los 6 ojos le permitieron ver perfectamente una manipulación de chakra en el cartel. Vio cómo estaba siendo manipulado y quién había lanzado ese genjutsu. Su mirada se volvió hacia los 2 jóvenes que estaban parados frente a la puerta. Quitando sus manos de sus ojos y mirando nuevamente, ya no vio el 301 en el cartel, ahora era 201. Con los 6 ojos nunca caería en un genjutsu, e incluso sabría el momento en que fue lanzado. ¿Lo veis, verdad, chicas? Se giró para mirar a sus compañeras. ¿Qué, pequeña? Por supuesto que llegamos al piso superior, respondió Agisai, casi haciendo reír a Iji en su cara, había olvidado que la niña era muy mala en genjutsu. Suiren parecía haberse dado cuenta ya que no dijo nada. Nada entonces, murmuró Iji con una sonrisa. Al llegar al área se detuvo, pues una escena se estaba formando frente a él, vio algo curioso.
Una vez más, ese grupo que había visto con los ninjas de la arena estaba allí, pero también notó a otro grupo singular. Quedó cautivado por un par de ojos de perla. Se sorprendió al ver unos ojos tan únicos. Eso es, pensó, sabiendo que en el mundo ninja uno se sorprendería. Era la primera vez que veía a alguien con ojos diferentes en toda su vida. Sentía curiosidad por cómo funcionaba su visión, qué tenía de diferente su mirada. ¿Podría haber un poder oculto? Lo que sucedió después fue que el chico de cabello negro que se parecía un poco a Megumi estaba a punto de ser golpeado por el hombre que había lanzado el genjutsu. Su sorpresa recayó en el chico de traje verde y pelo corto. Verdaderamente asombrado por su velocidad, una sonrisa emocionada se dibujó en sus labios. Quería tener un encuentro amistoso con ese chico. Quizás podría tener una pelea de verdad después de tanto tiempo, ya que se había batido en duelo con su hermana Conan y su hermano Pain, pero nunca con un chico de su edad. A partir de ese movimiento ese chico podría ser muy poderoso. Bueno, está decidido, entremos, dijo Suiren con bastante calma mientras todos se dispersaban y entraban, pero la chica no se movió porque Yuji parecía muy entretenido. ¿Iji? SHHH, hermana Suiren, van a pelear, creo, quiero verlo. Dijo el chico cómicamente, provocando que Suiren frunciera el ceño, pero ella solo cedió para cumplir el capricho de Iji, como a veces hacía. Al principio, presenció una confesión digna de una telenovela, que no le interesó a Yuji. Luego vino lo interesante. Una pelea. Si estos iban a ser sus oponentes en el examen, debía observar atentamente sus ataques y analizarlos. Pero él no entendía por qué a ese chico de cabello negro siempre lo detenían y le preguntaban su nombre, aunque no lo había escuchado antes con el genin de arena y los demás. Si notaba la tensión en ese chico emo de cabello negro y la pelirroja de Suna. No hubo pelea, qué lástima, suspiró Iji con tristeza mientras subía las escaleras, no le interesaba esa pequeña actuación de esos niños, siendo el más pequeño entre ellos, algo irónico que divirtió bastante a Suiren. El equipo procedió tranquilamente al siguiente nivel, con Iji ahora mostrando una expresión más aburrida. Esperaba que una vez fuera de esas aulas, todos simplemente pelearan entre sí, o algo así. Al entrar finalmente al aula 301, vio a mucha gente alrededor de un aula bastante tranquila. Sintió miradas sobre él. Al girarse, vio a los ninjas Suna observándolo desde arriba. Quizás debido a su baja estatura, lo observaban con sigilo, como si intentara atacarlos. El único que no lo observaba así, con una mirada expectante, era el otro chico pelirrojo. Aunque su cabello rojo no era tan bonito como el de Iji, el suyo era muy oscuro. Solo les ofreció una sonrisa nerviosa y de disculpa, haciendo un gesto con la mano a modo de saludo. Desde ese momento, dejó de sentir sus miradas, al menos no las de los dos más altos. Luego se dirigió a otra zona donde percibió una mirada bastante firme. Vio que era de un chico canoso. ¿Acaso había sufrido tanto estrés que se le había encanecido el pelo? Llevaba gafas. Solo esbozó una sonrisa muy tranquila. ¿De verdad es tan llamativo su cabello?, se preguntó. Vio a su hermana y a sus conocidos allí también. Luego se dirigió a un asiento, apoyado en la barandilla de madera que separaba el espacio. Aunque conocía a la mayoría de las personas en el aula, pensaba que todos solo lo miraban porque era el más pequeño allí, incluso casi se burlaban de él por su altura, pero él no les prestó atención. Pronto verían su poder en acción. También habían muchos ninjas de Amegakure, pero nunca los había conocido, por lo que se sentía bastante tímido al hablar con ellos. Sin embargo, parecía que lo conocían, en esas miradas ásperas y heridas mortales, una sonrisa de reconocimiento estaba en sus rostros, algo que notó perfectamente. Perdido en sus pensamientos, esperó en su lugar podría ser algo así como una introducción y por eso están en un aula. Esperaba que así fuera. Iji, ¿no me pondrás la venda ahora? Esas heridas se ven realmente terribles. Volvió a recordarle el chico sus heridas en sus ojos, Suiren estaba preocupada por sus compañeros. No te preocupes, hermana Suiren, dependiendo de lo que hagamos lo pondré, ya sabes, no sé si tendremos que escribir algo o hacer algo diferente, respondió el chico con bastante calma, algo distinto a su efusividad habitual. Agisai solo resopló pero permaneció neutral en su lugar, básicamente están rodeados por tantos enemigos de múltiples aldeas, ella siempre está en guardia. El aula estaba tan silenciosa que cuando entró ese equipo tan llamativo, todos parecían carnívoros observando a su presa. El chico solo hizo un gesto de indiferencia. ¿Acaso esa entrada llamativa pretendía hacerles creer que estaban en un protagonista de anime o qué?
aunque después de eso pensó que serían interesantes, desde el primer momento no los ha visto realmente mostrar sus colores o algo interesante como sus jutsus o similares. Él piensa que es más emocionante pelear con Agisai que prestar atención a esos ninjas de Konoha. Para los ninjas de Konoha, al ver que un chico desconocido de cabello gris se acercaba a los novatos de la aldea de la hoja, se presentó como Yakushi Kabuto, un genin de la hoja que había reprobado el examen durante tanto tiempo. Pero esa no es la parte interesante. Kabuto les dijo que, siendo novatos y siendo su primer examen, les daría algo de información sobre quienes participarán en el aula. Algo que llamó la atención de los novatos, quienes rápidamente se acercaron a Kabuto, interesados en las cartas de reconocimiento. Él también les explicó cómo funcionaba el examen, haciéndoles saber que estos exámenes solo sirven para nivelar el poder de las aldeas. Explicó su funcionamiento, con aspecto bastante tranquilo, ese gesto pacífico hacia los novatos, vio cómo el Uchiha se acercaba preguntando si tenía alguna información sobre los participantes. Por supuesto, Kabuto sonrió. ¿Hay alguien que te interese? Con una voz suave. La mirada de Sasuke se agudizó, aunque su rostro neutral no mostró ninguna expresión de por supuesto. Bueno, tengo información sobre todos los nuevos examinados, al igual que ustedes 9, entonces, ¿en quién estás interesado? Ordenó sus tarjetas, dirigiéndose a Uchiha. Sasuke tenía 2 nombres en mente. Pero también le vino a la mente aquel muchacho, pues al entrar alcanzó a fijarse en él, ese llamativo y molesto cabello rojo fue lo primero que notó al llegar, vio miradas de desdén y desprecio total, nunca nadie lo había tratado así, todos preguntaban su nombre o se interesaban. Ese chico, por supuesto, no debería ser la excepción, pero parecía muy aburrido con solo mirarlo. Gaara de la aldea oculta de la arena, Rogue de Konoha, y ese mocoso de allí, no sé su nombre, espero que tengas su información, dijo con valentía, señalando en una dirección en la que los otros 8 novatos se giraron para seguir su dedo, incluido Kabuto. El chico pelirrojo estaba dormitando, apoyado en uno de sus compañeros, apenas visible ya que todos los toscos genin cubrían su cuerpo por ser tan pequeño. No parecía para nada preocupado, ya que la parte importante aún no había comenzado, quería descansar su mente y calmar sus pulsos. ¿Ese chico? Espera, ¿un chico está calificado para los exámenes? Kiba se sorprendió al ver a un niño pequeño que no parecía tener más de 5 años sentado junto a 2 intimidantes ninjas de Rain, aunque el chico parecía uno de ellos. Creo que es muy lindo, susurró Hinata muy suavemente, analizando al pequeño con su mirada tímida. Era tan delgado, pero desde lejos sus mejillas parecían suaves. Es posible que un chico participe en los exámenes Chunin, ya que en su aldea el chico fue reconocido por tener la capacidad de convertirse en un Chunin. ¿Eso significa que es alguien con talento? Respondió a las dudas con una sonrisa tranquila, incluso él se sorprendió por ello ya que, por supuesto, Kabuto miró el expediente del chico. Creo que tengo su información, no necesitas preocuparte, aunque su carta podría tardar un poco. En cuanto a los otros 2, es más fácil ya que tengo sus nombres. Kabuto miró al chico. Por supuesto que tenía su información. Sangre fresca Uzumaki, así como Uzumaki Karin, es posible que sean parientes ya que son los únicos con alto linaje en ese examen, junto con estos niños de Konoha. Era algo que tenía que investigar porque su maestro estaba interesado en su linaje. Con un rápido movimiento de mano, canalizó su chakra hacia esas cartas. Los 9 novicios expectantes vieron a Kabuto levantar 3 cartas. Bueno, aquí están, la información que solicitaron. Todos lo vieron mientras colocaba las cartas en el suelo. Bueno, entonces veamos primero a Rogue. Apareció la información sobre el chico. Él es un año mayor que tú, ha hecho 20 misiones de rango D y 11 misiones de rango C, su jefe es Gui, es muy bueno en taijutsu pero muy pobre en sus otras habilidades. Sasuke analizó ese rostro, ese cabeza de cuenco lo había humillado en su pelea anterior, manteniéndose neutral ante toda la información que Kabuto estaba soltando sobre él, absorbiéndola como una esponja. Ahora veamos a Gaara del desierto. Canalizó chakra nuevamente en la otra carta, colocándola encima de la de Rogue. Con mirada seria comenzó a hablar. Ha hecho 8 misiones de rango C y, sorpresa, ha hecho una misión de rango B como genin. Como es un ninja extranjero, me resulta difícil obtener más información sobre él, pero parece que regresó de sus misiones sin una sola herida. Miró nuevamente hacia los novicios, ajustándose las gafas. Debía meterse en su papel como si también fuera un genin de Konoha. Shikamaru expresó su sorpresa con su habitual actitud perezosa. ¿Ninguna herida como genin, en una misión de rango B? Naruto estaba igualmente sorprendido, aunque solo murmuró un quién es. En voz baja.
Sasuke apretó los labios al no poder obtener más información sobre él, era normal que solo tuviera información detallada de los de Konoha, siendo Kabuto uno de ellos y sobre el chico. Allí vio a Kabuto quien colocó las últimas cartas encima. Canalizó su chakra, y apareció, con una sonrisa. Aquí está, su nombre es Iji de la aldea oculta entre la lluvia. En la imagen, a diferencia de los demás, sonreía de forma amigable y feliz, algo muy diferente a Kabuto quien expresó que los de Amegakure son de mal temperamento. 18 misiones rango D, 4 misiones rango B, y 3 misiones rango A, eso es más increíble de lo que imaginaba, y el chico solo tiene 8 años. Kabuto seguía sorprendido al leerlo, ajustándose las gafas, sabía que Amegakure era una aldea que básicamente es supervivencia del más apartamento, pero que un niño a tan corta edad ya hubiera completado múltiples misiones era muy halagador. Choji incluso abrió los ojos y dejó de comer sus patatas. ¡Qué increíble, tan joven, pero ha hecho tantas misiones, incluso misiones de rango A! Shikamaru miró dubitativamente a Kabuto. Él también salió ileso de sus misiones. El de gafas negó que haya tenido lesiones, pero son mínimas, la sorpresa viene de que es muy talentoso y joven, es la primera vez que él también se presenta al examen, no tengo más información. Sasuke apretó los puños. Yuji, Naruto miró al chico que ahora estaba molestando a su compañero. Tenía una vibra muy parecida a él, incluso hacía tonterías, hablaba de sus misiones. Pensé que tenía 5 años, estaba a punto de quejarme de cómo un niño tan pequeño como él entraría a este lugar de los grandes. Todos los novatos miraron a Naruto. Tampoco es que sea tan grande. Pero ahí estaba el misterio. Shino, detrás de sus gafas, miraba a Iji analíticamente. Shikamaru hacía lo mismo. Pero los que conocían el poder que emanaba de ese chico eran solo el equipo 7. Ha venido mucha gente de todos los pueblos. Son la élite de cada pueblo, así que debéis tener cuidado, dijo Kabuto con una sonrisa muy leve. Naruto frunció el ceño y apretó fuertemente las manos. A los novatos les parecía que Naruto tenía miedo, pero era todo lo contrario. Sakura se acercó lentamente a Naruto. Naruto, no debes preocuparte, soy Uzumaki Naruto, y nunca perderé contra ninguno de ustedes. El grito fue tan fuerte que Iji se giró para mirar a esa rubia. Lo había desorientado de su ataque a Suiren mientras ella intentaba quitarse la máscara. Su rostro parecía retorcido, pero estaba tan emocionada como esos ninjas de Konoha. Oh, tienes un buen sentido del humor. Me gusta. Iji también saltó en su lugar, señalándola con entusiasmo, y el chico volvió a alegrarse. Los ninjas de Konoha vieron un brillo bastante único en aquel cuya información habían visto. Solo vieron cómo lo agarraron por la ropa y lo arrojaron con fuerza al asiento, como si quisieran controlarlo. Yuji miró a su compañero Agisai con un puchero. ¿Por qué no me dejas moverme de aquí? Es muy aburrido, se supone que son las 3 pero no ha pasado nada, quiero ir a casa, dijo con sinceridad ahora. Si iban a estar allí tanto tiempo, se había aburrido. Puedes quedarte. Solo quiero unos 5 minutos. Te he detenido tantas veces y estás empezando a hacerme enojar de nuevo. Agisai estaba a punto de reventarle una vena de la frente, al ver cómo Iji la ignoraba, solo apretó aún más las muelas. Vio como todos se habían enfadado con su provocación. ¿No deberían estar más entusiasmados y decididos a demostrar su fuerza? ¡Qué raros son todos! Con el rabillo del ojo miró a Karin, quien también le había dirigido una mirada desde su asiento, pero no actuó. Al menos no se involucró hasta que vio a algunos genin lanzar un ataque. Iji puso una mirada seria, el examen aún no había comenzado y algunos ya estaban peleando. ¿Eso va contra las reglas? Estaba a punto de levantarse pero Suiren lo detuvo sin siquiera mirarlo. Iji dirigió su mirada a su hermana mayor. Hermana Suiren, casi suplicó, con la voz temblorosa, no quería una muerte injusta ante sus ojos. No otra vez, ahora sí tenía el poder de hacer un movimiento. Suiren solo lo miró en silencio. Iji simplemente presionó sus labios mientras se sentaba lentamente, observando con preocupación a ese amable chico de cabello gris. Los ninjas del sonido, que asumió estaban allí por su protector, atacaron a Kabuto, pareciendo superiores. TCH, esos ninjas no son para nada superiores, murmuró Iji para sí mismo, disgustado por su fanfarronería. Pero a pesar de haber esperado tanto tiempo, y aunque Suiren había detenido su movimiento, finalmente los examinadores habían llegado, algo que había emocionado a Iji. Me disculpo por haberle hecho esperar, soy el examinador de la primera etapa de los exámenes Chunin, Morino y Vicky, dijo el hombre con firmeza, aunque con una sonrisa burlona. Desde allí dejó de prestar atención mientras regañaba a los 3 ninjas del sonido. Creo que es un buen momento para explicar esto. No está permitido pelearse entre ustedes durante el examen sin permiso del examinador.
Incluso si se les da permiso, no está permitido matar a nadie. Yuji escuch.